Buenas tardes con todos los seguidores del canal Rincón del Saber con Brian Garcés. Antes de continuar, no olviden suscribirse a mi canal para recibir notificaciones de próximas presentaciones y compartirlas en redes sociales para aumentar la comunidad de seguidores de este canal. Los últimos años del siglo XVI no serían nada fáciles para la Real Audiencia de Quito debido a los sucesos acaecidos por la revolución de las alcabalas y el fallido gobierno de Barros de San Millán, así como las diferentes penurias que azotaban otras partes de la presidencia como epidemias, hambrunas, entre otros. No obstante, a partir del año 1600 llegaría un nuevo presidente a la Real Audiencia que iniciaría una nueva época de esplendor para dichos territorios, siendo este Miguel de Ibarra, que bajo las órdenes del nuevo rey de España desde 1598, denominado Felipe III el Piadoso, y el virrey de Perú, Luis de Velasco y Castillo, a partir de 1596, arrancaría un periodo que muchos eruditos españoles y ecuatorianos lo conocen como el siglo de oro de la Real Audiencia de Quito, que coincidiría con el siglo de oro español. Para esta presentación se verá la gestión efectuada por Miguel de Ibarra y los cambios trascendentales en la economía, política y sociedad, mismos que han mantenido sus sucesores como Juan Fernández de Recalde, Antonio de Morga, Alonso Pérez de Salazar y Juan de Lizarazu, hasta el año 1645. Así como el surgimiento y florecimiento de la Escuela Quiteña de Artes y Oficios, como parte central del siglo de oro anteriormente mencionado. Miguel de Ibarra, 1600 a 1608. El licenciado Miguel de Ibarra sería recordado como uno de los mejores presidentes que tuviera la Real Audiencia de Quito, tanto que existe una ciudad del actual Ecuador que lleva su nombre, San Miguel de Ibarra, actual Ibarra, capital de la provincia de Imbabura, fundada durante su gobierno el 28 de septiembre de 1606. El licenciado Ibarra antes operaba como oidor de la Real Audiencia de Bogotá, actual Colombia, pero recibió órdenes del rey Felipe III el Piadoso de que gobierne los territorios quiteños afectados por el terrible gobierno de Barros de San Millán anteriormente analizado. Una vez en el poder, mejoró las condiciones laborales de los indígenas, como reducir los tributos que eran forzados a pagar, que se empleen carros para transportar la materia en vez de la carga de los indígenas, así como prohibir que estos indígenas sean empleados para servicios personales o considerarles como jornaleros voluntarios. Es más, a los indígenas se debía pagarles con dinero, en considerables proporciones. Esto atrajo el apoyo del sector indígena a su gobierno y se comenta que, por sus medidas, dicha población llegó a crecer considerablemente. Otro aspecto a destacar es que justo por el año en que Ibarra asume el poder, el 6 de julio de 1600, llega una comitiva de mulatos procedentes de Esmeralda, encabezados por Sebastián y Antonio de Illescas, hijos del famoso guerrero cimarrón Alonso de Illescas, para rendir juramento ante el rey por medio de su portavoz en los territorios de la audiencia, el presidente Ibarra, además de conseguir el derecho del autogobierno de la zona de Esmeraldas, más tarde denominado el Reino Sambo de Esmeraldas, en la costa ecuatoriana, el poder de cobrar tributos a los suyos y recibir disculpas por los diferentes abusos y ataques sufridos desde hace tiempo atrás. La historia de este reino es interesante porque es un ejemplo de comunidad afroamericana autónoma reconocida por la corona española, es decir, sin sufrir dependencia de la corona como los otros territorios de la audiencia, aunque de manera breve dentro de lo que es el actual Ecuador. Pero ¿cómo llegó a formarse dicha comunidad autónoma y adquirir ese rango tan notable? Para ello se hará una retrospectiva hacia sus orígenes. Esmeraldas fue el primer lugar al cual desembarcaron los conquistadores españoles, en lo que es el actual Ecuador, fundando el primer establecimiento denominado San Mateo, actual ciudad de Esmeraldas, y cuya historia pueden conocer haciendo clic al enlace que asoma en la parte superior derecha de la pantalla. Más adelante, por el año de 1553, llegarían a estas costas un barco lleno de esclavos cimarrones que partió de Panamá con destino a Perú, pero que naufragó justo a las orillas de lo que es el actual Esmeraldas, en específico en la ensenada del Portete, actual cantón Muisne, momento en el cual los cimarrones liderados por Antón y Alonso de Illescas
liquidan a sus amos, se apropian de armas, vestimenta, alimentos y demás recursos de la embarcación encallada para huir y sobrevivir. Al principio querían armar o encontrar otra embarcación para regresar a su hogar, pero como la zona tenía un clima similar al de su hogar en África, fue la razón por la cual quisieron establecerse en aquellos lares y conformar un nuevo reino. Sin embargo, ellos no eran los únicos que habitaban aquel territorio. Tenían que hacer enfrentamientos a pequeños establecimientos españoles y cacicazgos compuestos por tribus indígenas como los Atacames o Cayapas. Estos últimos no se llevarían para nada bien con los recién llegados, los recibirían con desprecio y hasta los verían como una amenaza, denominándoles malabos o juyungos, que en su lengua vernácula significa malos o demonios. Por tal motivo, Antón y Alonso tuvieron que emplear la agresividad y la represión para hacer frente a las comunidades indígenas de la zona y conquistar los territorios de aquella región para los suyos, la comunidad cimarrona. Los conflictos comenzaron, primero contra una tribu denominada Niguas, de la cual Antón, por la fuerza, tomó control de la misma y se impuso como líder, pero tendría que hacer frente a algunas rebeliones, y en una de ellas perdería la vida, en 1555 para ser exactos. Le sucede como líder cimarrón Alonso de Illescas. Este logró sofocar la resistencia de dichas comunidades y continuó explorando más allá de los límites de la comarca hasta llegar a un cacicazgo llamado Bey, entrevistándose con su cacique Chilindaule. Se comenta que Alonso de Illescas realizó una alianza con él y en honor a ello se efectuó una fiesta, donde al final el cacique Chilindaule y su séquito estaban bajo estado de embriaguez, siendo la oportunidad perfecta para que Illescas los asesine y logre convertirse en el señor absoluto del cacicazgo, y para tener control sobre ella, además de ejercer la represión, estableció estrategias de compadrazgo y parentazgo con los nativos, así como vínculos matrimoniales, para robustecer la unidad de la comarca ante futuros conflictos y consolidar su poder de manera perpetua. No obstante, esta no era la única comunidad de negros y marrones que habitaba Esmeraldas. Por la parte de la bahía de San Mateo, más específico, la región del Dobe, sobresale otro cacique cimarrón, Andrés Malgache, y del cual le sucedería a su hijo, otro famoso líder denominado Francisco de Arobe. Se comenta que Alonso de Illescas intentó tomar por la fuerza el control de esta comunidad, pero no tuvo éxito. La rivalidad entre estos dos grupos se intensificó cuando surgió el rumor de que Illescas había asesinado a Malgache. No obstante, dicha rivalidad se disolvería y llegarían entre los dos grupos a establecerse un acuerdo de paz, donde cada uno dirigiría sus respectivos territorios dentro de la provincia de Esmeraldas, los Illescas por el Cabo Pasado del Sur y los Malgache Arobe por la bahía de San Mateo. Posterior a 1563, cuando se crea la Real Audiencia de Quito, desde la capital homónima, el gobierno de la audiencia tiene la necesidad de crear un acceso directo al Océano Pacífico, pasando por la hoya de Guayabamba, hasta llegar a Esmeraldas, razón por la cual se enviaron campañas para conquistar y evangelizar a los poblados de la zona. La primera sería liderada en 1577 por Miguel Cabello Balboa, que en conjunto con otros exploradores, liderados por Gonzalo de Ávila, levantaron la primera capilla en lo que es la bahía de Atacames y se entrevistaron con Illescas para proponerle sujetarse a la corona española y que su gente celebre los sacramentos del catolicismo como el bautizo o matrimonio, a cambio de reconocer a Illescas su liderazgo como un jefe secundario. Parece que Illescas aceptó parcialmente este acuerdo, quien lo manifestó socorriendo a náufragos procedentes de barcos panameños. No obstante, no todos los de la comarca estuvieron de acuerdo en sujetarse a otro régimen que consideraban foráneo, razón por la cual hubo una sublevación india que Illescas pudo sofocar, pero que retrasó este proceso de acercamiento entre los españoles y las comunidades y control por parte de la audiencia, convirtiendo la misión en un auténtico fracaso. El gobierno de la audiencia, al ver ello, decide mandar otra expedición, liderada por Andrés Contero, la cual intentaría pacificar la zona y adueñarse de los territorios de Illescas de manera violenta, tratando de suprimir el liderazgo cimarrón.
Se terminó incendiando comarcas y se apresó a rebeldes, entre ellos el propio Illescas. Este último, para liberarse, estableció lazos diplomáticos con dicho grupo, prometió a una de sus hijas casarse en matrimonio con uno de los soldados de Gonzalo Ávila y así pudo mantenerse un gobierno autónomo frente al dominio español. Más adelante habrían otras campañas, una en 1585, liderada por el capitán Diego López Zúñiga, la cual se volvería violenta al quemar casas y destruir cultivos, desconociendo la autoridad de Illescas y autoproclamándose como gobernador de Esmeraldas. Esto obligaría a que tanto Illescas y Arobe traten de llegar a un acuerdo con el gobierno español, para consolidar su obediencia al rey de España y así a su vez garantizar sus dominios sobre estos territorios sin injerencias o sufrir ataques de enviados por el gobierno quiteño. Es por ello que Illescas y Arobe envían mensajeros con respectivas misivas en dirección a la Real Audiencia de Quito para concretar dichas promesas y acuerdos de reconocimiento y obediencia, arrancando un primer pacto en 1596 por medio del enviado quiteño Juan del Barrio Sepúlveda, quien después lograría que líderes cimarrones como Arobe brinden recursos y pasen a formar parte de un cuadro realizado por un pintor quiteño llamado Andrés Sánchez Galque, denominado Los Mulatos de Esmeralda, como evidencia de dicho pacto ante la corona española. Y más adelante sean los líderes cimarrones Francisco de Arobe y sus hijos Pedro y Domingo los que salgan del territorio esmeraldeño para ir a la capital de la audiencia, Quito, para manifestar el reconocimiento del monarca español y la consideración de sus respectivas posesiones como un cacicazgo autónomo ante la corona, y prometerles a las autoridades españolas las labores de evangelización y creación de reducciones en sus poblados. Similar situación harían los hijos de Alonso de Illescas, Sebastián y Antonio, quienes el 6 de julio del año 1600, al comenzar la presidencia de Miguel de Ibarra, viajarían a Quito para rendir el juramento que se mencionó al comienzo de esta retrospectiva. En el ideario colectivo se denomina a este periodo en la provincia como Reino Sambo de Esmeraldas, liderada exclusivamente por líderes cimarrones, la cual sería breve, ya que duraría hasta 1657, para más adelante convertirse en una gobernación dependiente de la audiencia y por ende de la corona, que en futuras presentaciones se narrará su transición. De vuelta al gobierno de Miguel de Ibarra, este fue el primero en emprender obras de mejoramiento y embellecimiento de la Plaza Mayor de Quito, mejorando el aspecto de la ciudad con la construcción de diferentes templos y monasterios, pero no solo centró sus esfuerzos en Quito, también lo hizo en otras ciudades del país como Guayaquil, llegando a construirse el famoso astillero, siendo muy competitivo con otros puertos españoles a lo largo de las costas americanas que bordean el Océano Pacífico, además de incentivar la producción minera a gran escala en el cantón Zaruma, que desde 1606, con la implementación de métodos conocidos y recomendados por expertos como Pedro de Veraza, hacen los ingresos de esta actividad económica que antes generaban 9,000 pesos, ahora 40,000 pesos de ingresos, así como dar apertura de puestos de trabajo para diferentes mitayos, bajo las condiciones laborales implementadas al comienzo de su presidencia. Misma situación ocurriría con la industria textil, siendo una de las más prominentes en las Indias Occidentales. Por la cantidad de obras y medidas económicas efectivas aplicadas por el licenciado Ibarra, historiadores como Juan de Velasco señalan este como el comienzo del siglo de oro de la Real Audiencia de Quito, ya que gracias a ello la presidencia de Quito no era el ambiente desolador o decadente como lucía al final del gobierno de Barros de San Millán y la revolución de las alcabalas, como lo pueden ver al hacer clic en la pestaña que aparecerá en la parte derecha de esta presentación, sino que manifestaba un ambiente esperanzador, de bonanza económica y optimismo, no solo de la audiencia, sino del imperio español en general, ya que este siglo coincidiría con el siglo de oro español, condiciones que permitieron el surgimiento de diferentes expresiones y movimientos literarios y artísticos que durarían un siglo y medio, una especie de renacimiento dentro del territorio suramericano, siendo uno de los más reconocidos tanto a nivel interno como internacional, la celebérrima Escuela Quiteña de Artes y Oficios, que se verá más adelante. Las políticas de Miguel Ibarra debían adecuarse a las posturas que presentaban los virreyes de Perú, de entonces, primero Luis de Velasco y Castilla y más después Gaspar de Zúñiga Severo y Velasco,
quienes fueron flexibles al permitir este tipo de normas bajo ciertas limitaciones orquestadas por el nuevo monarca español reinante, Felipe III el Piadoso. Se comenta que cuando el virrey Zúñiga Severo muere, el presidente Ibarra lo ve como una oportunidad valiosa para dirigir de manera temporal la audiencia con autoridad virreinal, es decir, sin limitaciones por parte de un virrey y con comunicación directa con el monarca. Esto le permite la emisión de autorizaciones para que obrajes de carácter privado abran, respetando las normas vigentes, algo que estaba prohibido por los virreyes anteriormente enumerados, además de concederles a los indígenas más derechos laborales, como la consideración como jornaleros libres, con buena paga y trato digno, pausas en sus trabajos para que puedan alimentarse y derechos a vacaciones, asistencia sanitaria y atención espiritual. También se dedicó a mejorar la situación de los encomenderos y nobles al agilitar la aprobación de solicitudes de títulos nobiliarios estancados desde la conquista y la concesión de ascensos a otros grados nobiliarios. Así, Miguel de Ibarra, a diferencia de Barros, que aplicaba las normas de manera tímida y a regañadientes, con esta gestión aplicó y estableció las políticas sobre los diferentes sectores de la sociedad de manera sabia, prudente, estratégica y oportuna, ganándose el afecto y cariño de todos los estamentos de la sociedad. Como se señaló, por esta administración tan eficiente y responsable, se fundó una ciudad en su honor, denominada San Miguel de Ibarra, la actual Ibarra, capital de la provincia de Imbabura. Pero la razón de la fundación de dicha ciudad no fue solo para rendirle honor al presidente, sino que también se lo realizó como una forma de conectar la Real Audiencia de Quito con la Audiencia de Panamá y tener otra salida al Océano Pacífico, ya que por Guayaquil a veces las rutas terrestres hacia ella se cerraban por temporadas de inviernos que causaban inundaciones y eran imposibles recorrerlas. Su gobierno culminaría hasta el 15 de abril de 1608, cuando fallece a causa de enfermedad, siendo su gestión tan admirable en comparación con los otros mandatos coloniales y hasta los desarrollados por los presidentes ecuatorianos a futuro. Su mandato marcaría un punto de inflexión en la historia de la Real Audiencia de Quito, pasando de la época tumultuosa de la conquista española hacia la estructura propiamente colonial, idiosincrática y nobiliaria, tanto en la ciudad como en la infraestructura de las ciudades, que duraría hasta la etapa de la independencia. Juan Fernández de Recalde y Antonio de Morga, 1608-1636. Tras la muerte del licenciado Miguel de Ibarra, es designado por la corona española como presidente de la Real Audiencia de Quito Juan Fernández de Recalde. Este regiría la audiencia hasta 1612, bajo dependencia del virrey de Perú, Juan de Mendoza y Luna, y el monarca español de la dinastía Habsburgo tantas veces mencionado, Felipe III el Piadoso. Su mandato fue corto en comparación al de su antecesor, pero aún así realizó grandes aportes para la historia de la Real Audiencia de Quito y del futuro Ecuador. Está la aprobación de la Cofradía de los Siete Dolores y Compasión de Nuestra Señora de Quito, la cual se conoce coloquialmente como la Virgen de la Dolorosa, la cual cobraría fama en 1906 cuando estudiantes del Colegio San Gabriel contemplaron su retrato donde la Virgen abre y cierra sus ojos repentinamente. Asimismo, este presidente emprendería la construcción del famoso Palacio Real, ahora llamado Palacio de Carondelet, que en ese entonces se llamaría Palacio Real, ya que el nombre de Carondelet surgiría de otro presidente de la audiencia que gobernaría más adelante, y que hasta ahora es la residencia oficial que alberga a los actuales mandatarios ecuatorianos. Terminada e inaugurada el 3 de julio de 1612, antes los presidentes residían en palacios como el de Pizarro, construido por Francisco Pizarro, el cual lo ocuparía su hermano Gonzalo Pizarro cuando era gobernador y que ahora se le conoce como el Hotel Plaza Grande, y dicho Palacio Real se ubicaría al lado oriental de esta construcción y a la izquierda de la actual Catedral Metropolitana de Quito, levantada desde 1572. Se comenta que para la inauguración del palacio se trasladó el famoso sello real, que según la jurisprudencia medieval ibérica era una representación simbólica del rey de España, en ese entonces Felipe III. En dicho evento solemne
sin necesidad de contar con su presencia. Para su traslado se desarrolló una procesión, donde todos iban vestidos formalmente para transportarla, contemplarla y brindar el respectivo saludo y ovación, como si el mismo monarca español estuviera ahí presente, para más tarde dicho sello ser colocado en el respectivo palacio. En cuanto a obras, por emprender el desarrollo de un camino que conecte la recién fundada ciudad de Ibarra con Esmeraldas, así como levantar el puerto con la desembocadura del río Santiago, ubicada en este último lugar. No obstante, como se señaló antes, su gobierno fue fugaz, porque la muerte le sorprendió el 19 de octubre de 1612, por causas naturales. Se comenta que antes de su deceso envió una carta al monarca español poniéndole al tanto de todos los acontecimientos suscitados en la presidencia de Quito, como las obras realizadas, la formación del reino Sambo de Esmeraldas liderado por Arobe, algunas investigaciones en conventos ubicados en Popayán debido a faltas graves de sus integrantes a la legislación canónica, entre otros. Posterior a la muerte de Recalde, se coloca como nuevo presidente de la Real Audiencia de Quito al doctor Antonio de Morga Sánchez Garay, o más conocido como Antonio de Morga. Su mandato pasaría a la historia como el más largo en la Real Audiencia de Quito, e inclusive sería el más largo de todos los mandatos presidenciales suscitados en la República del Ecuador. Gobernó entre el 30 de septiembre de 1615 al 21 de julio de 1636, es decir, rigió la presidencia por 20 años, 9 meses y 20 días, llegando a superar los mandatos de líderes ecuatorianos con mayor tiempo en la historia republicana, como el doctor José María Velasco Ibarra, quien gobernó 12 años, y el economista Rafael Correa Delgado, quien gobernó 10 años. También se podría reconocer como uno de los primeros en gobernar entre dos mandatos monárquicos españoles, ya que arrancó en 1615, año en que seguía siendo rey de España Felipe III el Piadoso, y termina en 1636, donde rige el rey Felipe IV, apodado el Rey Planeta. Muchos historiadores señalan que al comienzo su presidencia fue progresista, favorable para todos los estamentos de la sociedad, pero que al final de su largo mandato se lo consideró como un ser desastroso, siendo reconocido a este mandatario como un líder descuidado, corrupto, lascivo, concupiscente y libidinoso. Tanto que llegaron a apodarle el populador de Quito, por la gran cantidad de amoríos que tuvo y su elevada descendencia ilegítima. Pero ¿cómo ocurrió dicha transformación o degeneración? Esto se lo verá a continuación. Era oriundo de Sevilla, España, doctor en leyes y que tenía experiencia como teniente gobernador y oidor en la Real Audiencia de Manila, actual Filipinas, en el sureste asiático, donde le motivó a escribir una gran obra de reconocimiento, tanto para la historia de Ecuador como la de la República de Filipinas o la de España, denominada Sucesos de las Islas Filipinas, compuesta de 2 volúmenes y publicada en 1606, la cual relata las diferentes expediciones españolas que se han realizado por Asia, más en específico por el archipiélago filipino, así como la relación entre los nativos de la zona con los conquistadores españoles. También hace un detalle etnográfico sobre las costumbres y tradiciones de las diferentes tribus filipinas antes y después de la época de la conquista. Este libro ha sido de gran relevancia para la Real Audiencia de Quito, ya que las maravillas que reflejaba este libro sobre aquellas regiones motivó a diferentes funcionarios a que se considere la idea de solicitar la reapertura del comercio de esta audiencia con aquellas regiones lejanas del sureste asiático, cuyas rutas estaban suspendidas desde 1587 debido a los ataques piratas. A su vez, este libro ha sido relevante para que otros personajes históricos de otros países se valgan de él para fomentar campañas de independencia o reconocimiento internacional, como la liderada por el héroe de la independencia filipina, el polímata José Rizal, que realizó anotaciones de este libro para resaltar el pasado glorioso de aquellos lugares y promover la identidad contra la subyugación ideológica española en el siglo XIX.
Regresando a la historia de la presidencia de Quito, Morga, posterior a ello y después de haber pasado tiempo como alcalde del crimen en el Virreinato de Nueva España, actual México, el rey lo designa como presidente de la Real Audiencia de Quito y arriba a su capital, homónima en 1615, otros señalan que fue en 1612, y comenzó por aplicar las normas coloniales con originalidad, según él, para no ser esclavo de sus restricciones y tener un enfoque abierto de los problemas que aquejaban a la audiencia. Se comenta que su dinamismo y originalidad durante 2 décadas como presidente logró que la Real Audiencia de Quito lograra autonomía con relación a otras instancias del Virreinato del Perú. En lo que respecta a obras, al igual que sus antecesores, intentó erradicar los obrajes privados para que todos sus trabajadores se concentren en obrajes públicos, generando ingresos que pasen directamente a la corona española. De igual forma, mejoró la infraestructura de obrajes ubicados en Otavalo y Peguche, ubicados en la actual provincia de Imbabura. Se dedicó también a la construcción de caminos entre la serranía y costa, así como la habilitación de puertos marítimos y el mejoramiento de sus defensas ante futuros ataques piratas, aunque más adelante se daría un ataque pirata que reflejará irregularidades sobre dichas obras y por ende su mala fama. Antes de ello, se enfocó en áreas como la cultura y la educación. Este presidente abrió las fronteras de la audiencia hacia la influencia de culturas procedentes tanto de Europa como de Asia. La publicación de su libro, Sucesos de las Islas Filipinas, marcaría dicha apertura a dichos entornos. Además de su libro, al Palacio de Carondelet llevó adornos con alfombras procedentes de Castilla, España y de Persia en Asia, además de reposteros de terciopelos y taburetes procedentes de lejanos lugares como China y Japón. También adquirió obras artísticas procedentes de Roma, con temas religiosos para el convento de San Agustín de Quito, además de traer una librería compuesta de 300 volúmenes de diferentes temas como jurisprudencia, teología y literatura. De este acervo se resaltan obras de reconocidos autores de la época romana como Julio César, Virgilio y Plutarco, además de autores contemporáneos como Domingo de Soto, Juan López de Palacio Rubio, entre otros. Por la introducción de este patrimonio artístico, literario y ornamental, se considera a Morga, al igual que Ibarra, como uno de los promotores del siglo de oro en la Real Audiencia de Quito, ya que sus contenidos inspiraron a muchos escritores y artistas de procedencia quiteña a hacer carrera y realizar obras de gran reconocimiento a nivel nacional como internacional. A estos aportes se suma que para el 5 de septiembre de 1620, con la autorización del rey Felipe III el Piadoso y por bula papal del Papa Gregorio XV, se funda la Real y Pontificia Universidad de San Gregorio Magno de Quito, donde se impartiría cursos de formación de profesionales en diferentes áreas como Derecho, Teología, Retórica, Gramática y Filosofía. Más adelante aumentaría su pensum de estudios. Antes ya había otras universidades como el Seminario San Luis y la Universidad de San Fulgencio, donde se enseñaba Derecho Canónico, Derecho Civil, Teología y Filosofía. Pero dichas entidades no durarían mucho. Tanto esta como la Universidad San Gregorio Magno serían el germen de una de las universidades más famosas a nivel nacional, de la cual tuve yo el honor de formarme en sus instalaciones y graduarme como abogado. Esta sería la Universidad Central del Ecuador, cuyo nombre tomaría tras la instauración de la República del Ecuador a partir de 1830, algo que se narrará más adelante. Siguiendo con el plano arquitectónico, durante el mandato de Morga se levantan iglesias y conventos de gran relevancia a nivel nacional, como la iglesia y convento de San Agustín y la iglesia de la Compañía de Jesús, o como se conocía por esas épocas como el Templo de Salomón de América del Sur, la cual se caracteriza por una fachada con detalles complejos que resaltan la mezcla entre el barroco italiano y español, cúpulas con decorados artísticos de arcángeles y cardenales de índole jesuita y con un interior en el cual sobresale un gran retablo mayor cubierto de pan de oro.
En 1621 muere el rey Felipe III el Piadoso y asciende al trono el monarca Felipe IV de España, denominado Rey Planeta. Es interesante comentar el origen del sobrenombre de este monarca. El mismo era en honor al cuarto astro en relación al Sol, que es el planeta Tierra, además de hacer referencia a los dominios que tenía su imperio, el español, sobre el mundo entero, siendo para esa época uno de los más extensos. Se comenta que también se le llamaba el Rey Sol, pero más adelante un sobrino suyo tomaría ese apodo, llegaría a gobernar Francia y establecería un poder hegemónico que eclipsara el imperio español. Dicho familiar sería el famoso Luis XIV de Francia, o el Rey Sol, el máximo exponente del absolutismo monárquico. Regresando con Morga, su mandato fue de gran esplendor en las artes, en la cultura y en la arquitectura. Todo en su régimen salía de la mejor manera. No obstante, a partir de 1624, todos esos logros se verían eclipsados por una serie de fallas y desaciertos que lo convertirían en el blanco de muchas críticas, tanto de eruditos contemporáneos como de futuros historiadores ecuatorianos, como Federico González Suárez y Efrén Avilés Pino. Uno de estos desaciertos fue durante un asedio pirata que sufrió Guayaquil en 1624. Previamente, en 1587, dicha ciudad habría sufrido ataques por un pirata llamado Tomás Cavendish. Pero la de 1624 sería la más violenta reportada. Esta fue patrocinada por la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, lideradas por el pirata Jacobo Eremite, pero antes de llegar había fallecido, siendo sucedido en el mando otro pirata denominado Jean-Jürgen Schappenham. Esta, con su flota, primero se embarcó en la isla Santa Clara, más después viajó hacia la isla Puná, donde capturan 4 barcos españoles, y para el 5 de junio salen de esas embarcaciones 7 lanchas, cada una compuesta por 200 hombres, hacia el astillero para el ataque. Antes de ello, el gobernante de Guayaquil de aquel entonces, Diego de Portugal, solicita a Quito para pedir ayuda, refuerzos y recursos para hacer frente al ataque, pero la respuesta del presidente Morga sería ineficaz. A pesar de haber enviado 50 arcabuceros y recursos como la pólvora, las mismas resultarían ser inferiores numéricamente ante las lanchas piratas y los recursos que se avecinaban peligrosamente al astillero guayaquileño. Dichos piratas prenden fuego a los fortines de San Diego. De igual forma, prenden fuego a iglesias de la zona construidas desde su fundación, como la de Santo Domingo, la de San Francisco y el entonces primer hospital Luis Bernaza. A su vez, las defensas españolas enviadas por Morga se redujeron significativamente, pero aún así, aglutinados en la iglesia mayor, deciden contraatacar a los invasores, logrando repelerles y que se regresen al puerto del Callao, donde estaba el líder Schappenham. A pesar del triunfo, la misma sería de carácter pírrico, ya que en dicho ataque media ciudad fue destruida y los recursos ofrecidos por Morga se acabaron a la mitad de la contienda, dejando a los ejércitos desprotegidos y en clara desventaja. No obstante, los piratas no se rendirían fácilmente, regresarían de vuelta a Guayaquil para el 25 de agosto. Esta vez eran 9 lanchas y galeras, y en todas ellas había entre 400 a 500 mosqueteros y lanceros, entre ellos el capitán Schappenham. Siguieron con su estrategia de quema de casas y saqueos de zonas periféricas, mientras que la defensa estaba esta vez capitaneada por el gobernador, el general Ordóñez. Este decidió esperarles desde el centro de la ciudad, donde se encontraba la iglesia matriz y la plaza central. Durante la feroz contienda, el líder de la flota pirata Schappenham murió, y sus hombres fueron barridos y obligados a huir. En ella, muchos piratas perecieron ahogados. A pesar de la victoria guayaquileña sobre los piratas, seguía siendo igual que el primer ataque, una victoria pírrica. El 60% de la ciudad quedó reducida a cenizas. Hubo muchas bajas tanto civiles como militares, y muchas personas se quedaron sin vivienda. Esta situación hizo ver que las defensas con las que contaba la ciudad eran mediocres, y los refuerzos enviados por Morga eran exiguos. Muchos habitantes de la urbe porteña manifestaban que este ataque se pudo evitar con una mejoría y robustecimiento de los aspectos anteriormente mencionados.
Otro aspecto polémico de su gobierno, a más de este ataque, fue durante la fundación de San Antonio de Morga de Bahía de Caracas, actual Bahía de Caracas, en la provincia de Manabí, el 2 de enero de 1629. Él quería fundar una ciudad en su nombre, tal como Miguel de Ibarra lo hizo con dicha ciudad homónima años antes. No obstante, esto, lejos de traer reconocimiento o prestigio, solo recibió críticas, ya que atentaba contra la autonomía que dichas familias de comunidades indígenas habían conseguido tras la conquista española al ser administradores en calidad de encomenderos de dichas zonas donde quería fundar la ciudad dicho presidente, como la dinastía Tomalá en el Golfo de Guayaquil o las encomiendas dirigidas por la familia Caiche en dichas zonas. Este ataque a la autonomía se da porque el plan de Morga era tener control directo de estos territorios para controlarlo desde Quito con gente designada por él. Como no pudo hacerlo por las zonas de las actuales provincias del Guayas y del sur del Manabí, que eran controlados por las familias mencionadas, decidió probar suerte en el norte, a la orilla del río Chone, donde se ubicaría la ciudad actualmente. La débil atención ante la invasión pirata de Guayaquil y sus intentos de invadir la administración de las familias indígenas sobre sus territorios al abrirse paso a la costa con la fundación de la ciudad de Bahía de Caracas, hizo de Morga objeto de varias quejas y demandas en su contra por parte de varios encomenderos y líderes indígenas, con la finalidad de que lo cesen en su puesto y lo destierren de la Real Audiencia de Quito. Dicha acusación que presentaron sus enemigos para que prospere, ya que había una gran cantidad de pruebas en su contra, eran sus diferentes amoríos y relajación de la moral. Esto obligó a que se levantara un proceso judicial inquisitorial en su contra, liderado por el investigador Juan de Manosca. Para 1626, la investigación llegó a destapar miles de cartas de amor que Morga escribió a diferentes mujeres de la audiencia, inclusive casadas con otros nobles, además de que a hombres casados con dichas mujeres, a las cuales Morga coqueteaba, él hacía favores para silenciarlos. Esto le trajo una fama de lascivo, libertino y mujeriego, dándole el sobrenombre del populador de Quito. A más de ello, y por los favores que realizó, se lo consideraría como un líder corrupto y ya envilecido por diferentes males morales, degradando su reputación y siendo considerado un presidente bohemio, similar a lo que le pasaría al futuro presidente ecuatoriano Ignacio de Veintimilla más adelante. A pesar de ello, logró que solamente le suspendieran en el cargo en 1625, pero le restituirían en 1627, declarándole inocente de dichos cargos y restaurándole su posición de presidente, pudiendo gobernar hasta 1636, aunque claro, manteniendo dichas actitudes amorales sin disimulo alguno. Alonso Pérez de Salazar y Juan de Lizarazu, 1637-1645. El largo mandato del ambivalente presidente Morga llegaría a su fin en 1636, dando paso a la gestión de otro noble español denominado Alonso Pérez de Salazar. Su periodo sería corto en comparación al de su antecesor, pero se le recordaría por ser pacífico, moderado y respetuoso con todos los funcionarios líderes tanto españoles como indígenas, así como con las diferentes órdenes religiosas que residían en la audiencia, como la de los jesuitas y dominicos. Estas relaciones permitieron a dichas órdenes arraigarse por todo el territorio nacional, abrir espacios de enseñanzas, tanto a los indígenas como a los residentes de la presidencia, tanto ricos y pobres, y abrir diferentes cursos y talleres de gramática, teología y filosofía, tanto en latín como en lengua inca. Este apogeo de las órdenes religiosas en los campos educativo, cultural y universitario se le denominaría como la escolástica, y las sedes para impartir dichas materias serían la Universidad San Gregorio Magno y diferentes conventos en Quito, Loja, Guayaquil, Pasto, entre otros. Pérez de Salazar gobernaría hasta 1642, cuando le transfieren a la Real Audiencia de Charcas, actual Bolivia, para dirigir dichos territorios, pero fallece. En su lugar le sucede el magistrado español Juan de Lizarazu, cuyo gobierno fue efímero, ya que falleció en 1645.
Durante estas dos presidencias sobresale una figura femenina de gran relevancia para la historia y la religión católica a nivel nacional. Sería Mariana de Paredes Flores Granobles y Jaramillo, más conocida como Santa Mariana de Jesús. Su biografía es interesante de destacarla. Nacida el 31 de octubre de 1618 en Quito, durante la presidencia de Antonio de Borja, descendiente de conquistadores españoles, queda huérfana a los 7 años de edad. Fue tutelada por su hermana Jerónima y su esposo Cosme de Miranda. Desde temprana edad estaba dedicada al servicio religioso, poseía un afán por dedicar oraciones en catedrales, realizar actos de caridad a los pobres, rezar rosarios, hacer viacrucis y evangelizar a los indígenas. Quiso ingresar a la vida religiosa, pero sus intentos fueron en vano, por lo que decidió dedicar su servicio a Dios de manera laica o independiente, es decir, sin formar parte de órdenes religiosas. Moraba en un cuarto ubicado en un solar, y rezaba con devoción en dicho solar. Este lugar sería más adelante una parte del actual monasterio del Carmen Alto. Tenía dotes innatos para la música, tocaba instrumentos como la guitarra y la vihuela, instrumento de cuerda parecido a la guitarra, además de cantar con una melodiosa voz que engalanaba a todos los oyentes. Se comenta que era estricta con su servicio religioso voluntario, era rígida con el voto de castidad, con sus hábitos alimenticios y horas de sueño. Ella estaba decidida a cumplir un mandato de Jesús, que decía lo siguiente: quien desea seguirme, que se niegue a sí mismo. Durante la presidencia de Pérez de Salazar, y aprovechando el apoyo que éste daba a las órdenes, se dedicó a impartir clases de catecismo a los pobres, bajo la guía espiritual del padre Hernando de la Cruz. Este era pintor y se encargó de realizar un retrato de la joven, y él, y entre otros confesores, lograrían que Mariana de Jesús se vuelva terciaria de la Orden de San Francisco. Se comenta que vivía en un cuarto sin muebles y que dormía en una especie de ataúd con una calavera, como un recordatorio de que iba a morir y tendría que rendir cuentas a Dios. También se comentan de algunos milagros que realizó. Uno de ellos fue que la ciudad de Quito sufrió movimientos telúricos a causa de erupciones volcánicas y que en una misa de la iglesia de la Compañía de Jesús, donde estaba ella orando, escuchó al sacerdote decir: «Dios mío, te ofrezco mi vida para que se acaben los terremotos». Pero en ese momento Mariana de Jesús, ni corta ni perezosa, manifiesta lo siguiente: «No, Señor, la vida de este sacerdote es necesaria para salvar muchas almas. En cambio, yo no soy necesaria. Te ofrezco mi vida para que cesen estos terremotos». Desde ahí los movimientos telúricos pararon. Pero ni bien lo hicieron, ella empezó a sentirse enferma, al mismo tiempo que se efectuó dicho cese del temblor. De esta enfermedad, ella partiría al más allá el 26 de mayo de 1645, años después de la presidencia de Lizarazu. Y en ese momento ocurrió otro milagro. Se comenta que para tratarle del mal que la aquejaba, los médicos deciden sacarle sangre. Con dicha muestra, una enfermera la vierte en una maceta, y de ese mismo lugar, varios días después, nacería una bellísima Azucena. Por este extraordinario suceso post-mortem, a Mariana de Jesús se le conoce también como la Azucena de Quito, y en muchos de sus cuadros se coloca dicha flor como representación de su figura. En 1853 fue beatificada por el Papa Pío IX y canonizada en 1950 por Pío XII, siendo la primera santa quiteña en tener este reconocimiento y considerada como patrona del actual Ecuador. Sus restos se hallan en la iglesia de la Compañía de Jesús, y en honor a ella hay calles, avenidas, iglesias, escuelas y parroquias a nivel nacional que llevan su nombre. En lo que respecta a la historia, dichas partidas repentinas de tales presidentes parecían hacer revivir ese vacío de poder y esa inestabilidad similares a los tiempos de Barros de San Millán a finales del siglo XVI. No obstante, para 1647 llegaría otro líder que evitaría ese tipo de situaciones, llamado Martín de Arriola, y con él comenzaría la lista de los últimos presidentes designados por la dinastía Habsburgo. Escuela Quiteña de Artes y Oficios.
Este sería un espacio de gran esplendor en diferentes aspectos de carácter artístico como pintura, escultura, arquitectura y ebanistería. Era como el equivalente al renacimiento artístico suscitado en la península itálica años antes de la fundación de la ciudad de Quito. Todos los encargados de realizar estas obras procedían de los territorios que comprendían el país de Quito, es decir, desde Pasto hasta Popayán al norte hasta Piura y Cajamarca al sur. No todos los artistas nacieron y vivieron al mismo tiempo, o las obras se hicieron en la misma época, sino que fue una corriente que duró por casi 3 siglos, durante los tiempos del Ecuador bajo la etapa colonial hispánica. Dicho acervo artístico solo sería equivalente, en cantidad y riqueza, a las figuras de cerámica que realizaron las diferentes culturas del periodo precolombino, como Valdivia, Chorrera, Machalilla, Manteño Huancavilca, Jabacoaque, Bahía, entre otros. Algo que se habló en las diferentes presentaciones anteriores y que pueden ver haciendo clic en este enlace. Para la época colonial, en cada video se narrará los principales exponentes de esta escuela acorde a los mandatos presidenciales tratados en la presentación en curso. Para este caso, se hablarán de los artistas que hicieron carrera desde que comenzó el movimiento hasta 1645, famosos como Miguel de Santiago, Manuel Chili Caspicara o José Olmos Pampite. Corresponden a presidencias futuras, por tanto no se les mencionará por ahora, sino que se los verá más adelante. La escuela surge de las iniciativas que tuvieron los primeros pobladores españoles en su intención de evangelizar a las diferentes comunidades indígenas residentes en la zona. A partir de la conquista de Quito desde 1534, por esas fechas se fundaron establecimientos donde se daban clases tanto indígenas como residentes locales sobre lectura, escritura, enseñanzas religiosas, siembra de plantas y fabricación de ladrillos para la construcción. Más adelante nace el Colegio San Andrés por el entonces gobernante Gil Ramírez Dávalos, mismo que acentuó la enseñanza de las letras y artes bajo la perspectiva religiosa. De ahí que muchas obras solo se centren en la temática católica, siendo los primeros exponentes de estas cátedras y actividades Fray Jodoco Riqui y Fray Pedro Gocial. Ellos impartieron lecciones sobre pintura, escultura, tallado, música, entre otros. No obstante, dicha escuela cerró por falta de financiamiento, pero los integrantes que impartirían clases y los estudiantes que se formaron en ella se enriquecieron de técnicas artísticas y literarias procedentes de Europa que quisieron guiar y enseñar a otros bajo dichos contenidos, dando lugar a la explosión de pintores, escultores y las obras que han ejecutado en base a dichos parámetros. Con la presidencia de Miguel de Ibarra se darían las condiciones sociales y se oficializaría el modelo colonial, levantando lugares propicios como iglesias y conventos para arrancar con dichas obras y publicarlas, mientras que Morga, con los libros, reliquias traídas del exterior, así como el extensísimo acervo literario y filosófico procedente de su librería, les daría a los aspirantes nuevas ideas y estándares para desarrollar dichas obras bajo los criterios del barroco, el rococó y demás estilos vigentes en la Europa contemporánea. De finales del siglo XVI se podía destacar artistas ya mencionados en otras presentaciones como Diego de Robles, que era un escultor español de cuya experiencia elaboró las esculturas que rememoraban las advocaciones marianas de Guápulo, el Quilche y el Cisne, además de trabajar para un conjunto escultórico de figuras para la naciente iglesia de San Francisco de Quito, denominada el Bautismo de Quito. Otra gran artista fue el famoso Fray Pedro Verón, el que intervino como mediador en la famosa Revolución de las Alcabalas, para evitar que la misma alcance a una guerra civil, que lo pueden ver haciendo clic en la pestaña en la parte superior derecha, que, a diferencia de los anteriores, fue un autor netamente quiteño, ya que era oriundo de la naciente ciudad de Quito, y no de procedencia europea. Fue un gran pintor, el cual sobresale obras como La Virgen de la Escalera, Virgen del Padre Cristóbal Pardavé, Virgen de Chiquinquirá en el monasterio de Santa Clara en Quito, y el retrato de San Pedro de Barona, patrón del convento de Santo Domingo de Quito. Del Fray Pedro Verón
Se cuenta una leyenda que pintó la obra El Señor de los Milagros. Esta estaba pintada sobre una piedra y se comenta que una mujer acudía a ella para rezarla, obligándole a salir varias veces de su casa. Esto provocó en su respectivo marido celos, haciéndole creer que sus diferentes salidas eran porque tenía un amante. El esposo se acercó a ella y delante de la piedra, movido por la ira, le mató delante de la figura. Arrepentido, fue a confesarse con el padre Verón en la catedral de Santo Domingo y le llevó este último al lugar donde la mató, solo para ver que la misma había resucitado por intervención del retrato del Cristo de los Milagros. Este y otros milagros hicieron que se trasladara dicha figura a la actual Capilla de los Milagros para venerarla, ubicado en el norte de la ciudad de Quito. También Fray Pedro Verón era escritor. Escribió informes como el de San Pedro Mártir sobre las encomiendas, donde denunciaba el descuido de los encomenderos sobre el bienestar de los indígenas de comienzos del siglo XVII. Se destaca otro artista quien estaba detrás de la obra de los mulatos de Esmeraldas, retrato de Francisco de Arobe y sus hijos, vistos al comienzo de esta presentación, llamado Andrés Sánchez Galque, quien fue formado directamente por los catedráticos del Colegio San Andrés del Fray Pedro Verón. Sánchez, aparte de ello, elaboró otras pinturas como el retrato de Pedro de Portugal, de San Luis de Francia, entre otros. Para cerrar con este periodo, se hablará del guía espiritual de Mariana de Jesús, llamado Hernando de la Cruz, quien también fue pintor. Una de sus obras fue el retrato de su magnánima discípula relatada, denominado Retrato de Mariana de Jesús, valga la redundancia. También fue autor de obras célebres como el óleo de San Ignacio de Loyola, la obra del Juicio Final y el Infierno, ambas ubicadas en la iglesia de la Compañía de Jesús. Otros pintores seguirían surgiendo en los años posteriores, manteniendo dicho movimiento artístico y religioso hasta finales del siglo XVIII. Antes de terminar, les dejo con la siguiente dinámica. Del siguiente recuadro, separar aquellos nombres que correspondan a los diferentes presidentes de la Real Audiencia de Quito, mencionados hasta el momento, de aquellos que correspondan a artistas de la naciente Escuela de Quiteña de Artes y Oficios. Las respuestas, dejarlo en la parte de comentarios. No olviden darle un like y compartir en redes sociales para aumentar la comunidad de seguidores. Nos veremos más adelante con otras presentaciones.